de regreso en Mañaneros. Estamos hablando con Carlos Durán acerca del no pago de pensión de alimentos que ha aumentado muchísimo en nuestro país. Y yo le dejé una pregunta planteada, Carlos, respecto a qué pasa si mis hijos tienen un cierto estándar de vida. Van a un cierto colegio que cuesta tanto, me separo, mi ex marido me puede dar solo hasta la mitad de su sueldo, según la ley, hasta el 50% de su sueldo, y con eso no me alcanza para seguir manteniendo el estándar de vida que ellos han tenido. Sí, ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, en ese caso no queda otra que adecuarse a la realidad. Es decir, Cambio de vida. Claro. Cambio de vida. Si el tope legal, que es el 50% de los ingresos, no te permite mantener ese estatus, entre comillas, que tú mantenías antes, no hay obligación adicional de que esa persona tenga que generar ingresos extras para mantener el estatus. O sea, ¿de alguna manera tendría que cambiar a los hijos de colegio? Tendría que, y eso pasa, o sea, las realidades cambian abruptamente. Ahora esto no corre restricciones de alimentos. Una preguntita cortita. ¿Por qué se puede llegar a pedir la prisión? Digamos, hemos hablado varias veces que se le puede pedir a alguien que lo lleven a la cárcel, siendo que en Chile no existe prisión por deuda, digamos. Sí, ese es un tremendo tema. En Chile no existe, como tú dices, prisión por deuda, incluso por tratados internacionales de los que Chile es parte. Particularmente el Pacto San José-Costa Rica, que prohíbe la prisión por deuda, pero se ha estimado que en este caso no hay, primero es un apremio, es lo que se llama un apremio, el arresto. ¿Qué quiere decir que sea un apremio? Que es una forma compulsiva o la fuerza que tiene el Estado para que tú cumplas una determinada conducta, no es un castigo en sí. ¿A qué me refiero? Busca asustarte. Exacto, o sea, si tú llevas un día arrestado por pensión de alimentos y al día 2 pagas la deuda, te vas. No tienes que cumplir los 15 días porque no es un castigo. Claro. No es como una pena. No es una pena, entonces se dice, como no es una pena, en estricto rigor no es una prisión por deuda, sino que es solamente un arresto, un apremio, una forma forzada de hacer cumplir. Por una parte está esa explicación técnica y por otro lado está el tema de que por la naturaleza de la deuda, como una pensión de alimentos, y se supone que hay otro tipo de intereses en juego, particularmente intereses de menores involucrados, el Estado hace un poco, entre comillas, vista gorda respecto de este tema de la pureza del tema de la Carlos, prisión por ¿y qué deuda. pasa, por ejemplo, si una mujer no trabaja, su marido es el que mantiene la casa, se separan y él queda cesante? ¿Esa pensión alimenticia de los meses que él esté cesante hasta encontrar un nuevo trabajo se acumula? Se acumula si es que él no le ha avisado al sistema que quedó cesante, porque si alguien está pagando pensión de alimentos, quedó cesante, tiene que solicitar y hacer ver al tribunal de que sus condiciones cambiaron, o sea, cambió la capacidad económica, por ende, generar, por ejemplo, una rebaja de pensión de alimentos. Mientras eso no se genere y siga establecida la pensión que estaba, va a seguir obligado a pagar lo que está establecido mientras él no modifique ese estado. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, que hemos visto muchas veces en la farándula de hijos que reclaman el no pago de pensión alimenticia cuando ya son grandes, cuando ya tienen 18 años y quieren la pensión alimenticia retroactiva de años que no cumplieron esos padres. ¿Se puede hacer? No, la pensión de alimentos se paga desde que se demanda en adelante. O sea, se entiende que desde que tú demandas, o sea, no es tienes la necesidad, no. Si no demandaste antes y tenías el derecho para demandar, se entiende que tus necesidades estaban cubiertas, pero que si no se lo niño, hiciste saber al sistema. Pero si en esa época tenía 13 años y a los 18 decide demandar al padre. Claro, pero si tiene 13 años, es la madre quien lo representaría en juicio, no podría él comparecer solo en juicio, tendría que ser necesariamente representado por su madre, entonces la decisión está en la mamá. Mira, tengo una pregunta cortita. Dice un telespectador, Mario Ramos, dice: Jenny, ¿podría preguntarle al abogado qué pasa si una niña a la cual uno le paga la pensión alimenticia queda embarazada? Eso bueno, sería hija y nieto o nieta. ¿Cómo no entendí la pregunta? La hija a la de él, joven queda él embarazada. le paga la pensión y su hija queda embarazada. Claro, la hija del que paga la pensión. Si la hija del que paga la pensión queda embarazada, tiene un hijo. Que me imagino es su nieto. y me imagino que madre soltera, ¿o no? Madre soltera, o sea, que en el fondo una no. lolita. Claro. bueno, la ley establece desde y dentro del paquete de derechos del que está por nacer, de los derechos que tiene quien está por nacer, establece el derecho desde que una persona, desde que está embarazada, tiene derecho a pensión de alimentos Claro, para el pero hijo esa que está pensión por nacer. la tiene que pagar el padre de la guagua y no el abuelo, no el papá de esta niña. Claro, sí, O sea, solamente... hay algunos casos Carlos, que, por ejemplo, según entiendo, cuando el padre se declara que no puede pagar Así esta pensión es, alimenticia, sí. se recurre a sí, demandar a los abuelos. La ley contempla poder pasar a los abuelos como obligados a pensión, pero previamente a eso no es tan fácil como decir, mi ex marido gana poco, pero el suegro tiene... Es millonario. El millonario se que va a mandar al suegro. No. Okay. Primero hay que declarar la insuficiencia económica del primer obligado y de ahí la ley te permite pasar a la ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del domicilio?
porque se le notifica, pero el perico tiene varias casas o cuando lo van a notificar no está, entonces que son trámites de alguna manera burocráticos y administrativos, pero que también te pueden hacer la diferencia. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, en la ley que rige la materia de pensión de alimentos en Chile, que es una ley bastante antigua con algunos acomodos y modificaciones posteriores, es uno de los pocos casos en que la ley pone o da la posibilidad de que tú en la demanda no sepas el domicilio del demandado. Porque en general en las demandas, requisito básico de toda demanda es establecer el domicilio de la persona a quien tú demandas. Pero en el caso de mención de alimentos, la ley permite que tú no tengas ese dato y la carga, la ley se la pone al tribunal, es decir, le dice, usted, señor juez, investígueme dónde está este señor, oficia al servicio electoral, oficia al servicio de impuestos internos, oficia a todos los organismos que tenga a la mano donde pudiese encontrar algún tipo de domicilio, pero permite, curiosamente, como no se permiten otras demandas, que tú demandes sin conocer el domicilio. Carlos, ¿y qué pasa o qué sucede básicamente cuando, por ejemplo, uy, se me olvidó la pregunta, ¿te estaba haciendo? La estadística. La estadística. No. ¿Por qué tú crees que más del 60% no paga la pensión alimenticia? ¿Que incumple con esto? Bueno, hay desde luego un porcentaje de incumplimiento que tiene que ver con realidad y capacidad económica, es decir, gente que definitivamente no puede pagar, pero también hay un Pero el alto 60%, porcentaje... más del 60% no puede pagar. Claro, me parece ese curioso. número es Esa demasiado estadística y como una para realidad que en nuestro país. sí, todo el pero- 60% sea Sobre eso. todo cuando Sí. estamos con niveles de empleo como estamos hoy día. Pleno Entonces, empleo prácticamente, pero sí hay un alto porcentaje, como te decía hace un rato atrás, de mala gestión, o sea, de personas que no gestionan bien la cobranza. ¿Y qué porcentaje hay de trampa? Yo diría que es alto, al menos la intención de trampa es alta Ok. en este tema, pero al final, con las herramientas que tienen los tribunales y como se termina depurando el tema en un tribunal, la verdad que el margen de trampa es bastante bajo. El sistema actual chileno, los tribunales de familias chilenos en esta materia, creo que trabajan con estándares bastante saludables, al menos comparado a la realidad Sí. mundial. Tengo una pregunta, perdón, una pregunta al pero respecto. acerquémonos para acá porque ya se nos está acabando el programa. Cuenta, Anita. Dale. Una pregunta al respecto. ¿Cuán difícil es para una persona, una mujer, ¿cierto?, de clase media, que tiene esta situación, tiene sus hijos, tiene que hacer todo este proceso? ¿Cuán difícil, cuán engorroso es llevar adelante todo esto? Porque así como en este tema, en muchos otros temas, incluso en enfermedad catastrófica en la salud, en demandas, por ejemplo, en abuso de menores, está lleno de trabas, de dificultades, ¿cierto?, Sí. para poder sacar adelante. Aquí es muy simple, Ana María. Lo que tiene que hacer la gente es sí o sí solicitar una mediación previa, porque esto es una materia que la ley obliga a pasar por el coladero de la mediación. Luego, si la mediación fracasa, se puede Se va a la demandar otra. judicialmente. Carlos, te queremos agradecer como siempre.